Hola a todos, bienvenidos a mi canal nuevamente. Mi nombre es Catalina y hoy vamos a hablar sobre este gran clásico y que no solamente es grande porque, bueno, es una obra maestra, sino que también es grande físicamente, es un poquito gordo. Y me refiero a Guerra y Paz. Es un buen clásico, gente. Bueno, puede que este video sea un poco largo, primero porque es mi primer video de reseña, entonces aunque sé que voy a intentar editarlo lo mejor posible para que quede lo más corto, de todas formas tengo muchas cosas que hablar sobre el libro, lo tengo todo anotado. Ajá, y no solo eso, hay otra página. Entonces, bueno, prepárense, pero solamente voy a decir que obviamente voy a hablar mucho de este libro, dado que es enorme, como que se merece que uno hable mucho de este libro. Bueno, lo primero es presentar a este bebé. Paréntesis, me lo regaló para mi cumpleaños una amiga, la Anto, que yo sé que va a ver este video, así que Anto, muchas gracias. Y es una edición muy bonita, la verdad. Y este libro es conocido por ser muy largo. Muy largo. Yo he leído libros largos, de 700 a 800 páginas antes, pero, o sea, no se comparan a esto, como de verdad no. Entre que este libro tiene, corroboro al tiro, 951 páginas. Por favor, miren la letra, es enana, como que no. Es un clásico de la literatura no solamente rusa, sino que universal. Y después de leerlo totalmente entiendo por qué, porque de verdad es un libro muy bueno. No le puse 5 estrellas en Goodreads porque sentí que le faltó algo y también le sobró algo. Pero en sí creo que yo, que soy una persona que no es tan buena para leer clásicos, que recién ahora me he puesto como las pilas para ponerme a leerlo y le he encontrado la gracia, porque antes yo los odiaba, que tenía una muy mala experiencia con Tolstoy, porque en el colegio me hicieron leer La muerte de Iván Ilich y lo encontré pésimo. Espero que nadie me mate por eso, pero no me gustó. Además, entendiendo que la literatura rusa en sí es bien especial, como muy especial como esta gente, es decir. Es una sociedad muy especial, encuentro yo, pero me encanta como lo único que son. Yo tenía muchísimo miedo porque, bueno, además... Pero creo que realmente es un libro que uno tiene que leer antes de morir. Como que es de esos libros que tienes que leer en algún momento de tu vida. Pero sí creo que uno tiene que realmente querer leerlo. No, por ejemplo, si es que te lo manda a leer el colegio, que lo encontraría una estupidez que te mandara a leer esta cuestión tan gigante. No porque te están presionando porque, no sé, quieres parecer como alguien más intelectual, porque uno ya sabe, como que solamente por decir que uno lee clásicos, como que la gente es como, oh, vaya, igual que cuando uno lee como libros filosóficos o de políticas, como, vaya, esa persona piensa. Pero cuando uno lee libros de literatura juvenil, como Cazadores de Sombras, la gente no te toma en serio. Pero bueno. Guerra y Paz, no. Guerra y Paz tiene que ser un libro que tú, de verdad, con todas tus ganas, tienes que querer leerlo, creo yo, porque si no... No se termina. Por lo menos a mí, en muchos momentos me entró este bichito de como, déjalo. Varias veces me pasó que quería dejarlo porque ya de verdad era mucho la descripción en ciertas cosas que eran súper inútiles. No sé, no avanzaba mucho la historia. Después hay momentos donde avanza así como, y es bacán. Pero hay otros momentos que es como, ya, como avanza. Uno realmente tiene que estar convencido de querer asumir este desafío, pero que es totalmente genial. O sea, vale la pena, totalmente. Es un libro de verdad, es increíble, encuentro yo, Tolstoy, porque, o sea, partiendo de que es un libro súper largo que narra un momento histórico en el que Tolstoy no estaba vivo, sino que es anterior a él, y además es una novela que ve la vida de muchos personajes, por muchos años, por lo menos más de 10 años. Entonces, para seguirle el ritmo a cada uno de estos personajes, construirlos muy bien, porque en general la gran mayoría de estos personajes estaba súper bien construido, y además seguir metiendo nombres, seguir metiendo hechos históricos, que aquí, que allá, y no sé qué, como de verdad, o sea... Claro, ya sé por qué se demoró tanto en escribir esto, porque no es para menos, como de verdad no es para menos. En cuanto a qué se trata Guerra y Paz,
No, mejor voy a leer la parte de atrás de este libro, como para decir mejor de qué se trata, porque si no quizás yo diga, me voy a extender mucho. Dice: este fresco monumental de la Rusia de los años de la Guerra Napoleónica, 1805, poco más tarde, pero ahí parte el libro, constituye la cima de la narrativa realista del carácter épico. En su impresionante relato, confirmo, sobre la guerra y la paz, de ahí el nombre, Tolstoy incluyó todo cuanto puede contener una novela, confirmo también, centrada en la invasión de Rusia por parte de Napoleón, la mejor parte. La narración avanza con las vidas de tres de los personajes más memorables de la literatura universal. Pierre Besukhov. Paréntesis, puede que yo esté pronunciando pésimo estos nombres, pero no sé ruso, así que... El hijo ilegítimo de un conde que lucha por dar respuesta a su anhelo de realización espiritual. El príncipe Andrei Volkonsky, que deja a su familia detrás para luchar en la guerra contra el Gran Corso. Y Natasha Rostov, la hermosa joven hija de un noble que atrae de manera singular a los dos hombres. Junto a ellos, Tolstoy, el patriarca del gran realismo, retrata brillantemente a personajes de diversos orígenes, campesinos y nobles, civiles y soldados, luchando cada cual con los retos de su clase, cultura, época y condición, hasta completar un universo abigarrado donde la vida palpita y bulle, ubérrima, y se nos muestra en toda su deslumbrante diversidad. Explicándolo en simples palabras, nos narra la historia de estos tres personajes y de sus familiares y de sus amigos. Que estos tres personajes son parte de la aristocracia rusa, pero tienen distintos niveles, por decirlo así, de dinero, importancia, son muy distintos en edad. Pierre, el principio, que es este joven súper raro, súper extraño, que todo el mundo es como, ¿qué hace acá? Pero que es el hijo ilegítimo de un noble que está forradísimo y que está a punto de morir, y es el hijo favorito además. Entonces, cuando muere, que es parte del principio de la historia, no estoy spoileando nada, le deja todo a Pierre. Y de la nada, siendo el niño raro que nadie aceptaba mucho en la aristocracia rusa, es súper aceptado por todos y todos quieren ser amigos de él y un poco conocerlo, sabiendo que les puede traer muchos beneficios, no porque realmente estén interesados en Pierre. Pierre es un personaje súper interesante, que tiene el personaje más sufrido de la vida, pero muy chistoso. Luego tenemos a Andrei, que es también un aristócrata que está casado con una mujer que es como muy bonita, muy perfecta, muy mujer modelo de la época, por decirlo así, pero que él ya está como aburrido de ella, porque encuentra que no tiene como mucho material la señora para dar, y es verdad, como que no conversa, o sea, conversa, pero va a conversar como las cosas súper superficiales, y él como que quiere algo más, y está un poco como perdido en la vida y qué quiere hacer. Entonces se alista para ir a la guerra, un poco como, bueno, que sea lo que sea. Y luego tenemos a Natasha Rostov, que cuando parte la historia creo que tenía entre 12 o 14 años, era muy chiquitita, y estos otros dos ya tendrían sus 28 años, 26, quizás más, pero por ahí más o menos. Y esta es también una hija de unos condes de Rusia, pero que ellos viven en Moscú versus el resto que vive la gran mayoría de la sociedad aristocrática en San Petersburgo, que ahí es como el gran centro de todo lo que pasa. Y esta familia, que son varios hijos y que tienen unos papás súper cariñosos y súper preocupados, pero que a lo largo de la historia van perdiendo su fortuna. Y también vamos viendo cómo crece Natasha, que es la principal de esta familia, que es una joven que empieza a cautivar mucho a muchos hombres de la época, y como se decía también a estos dos personajes principales. Y a mí Natasha no es mi personaje favorito. Si es que no están muy seguros de leerse el libro, yo recomendaría quizás lo que hice yo, que bueno, algunos pueden tildarme de hereje, y sí, lo admito. Pero yo primero me vi la serie de Guerra y Paz de la BBC, en la que está Jack Lowden y Lily James. Esa miniserie es muy buena. Obviamente hay muchas cosas que se saltan, hay muchas cosas que cambian, pero en sí, por lo menos a mí me gustó muchísimo la miniserie. Tampoco revela todo lo que pasa en el libro, entonces como que si no saben muy bien, si no les tinca, como que yo recomendaría ver primero esa miniserie, y si realmente quieren seguir profundizando, como vayan y leanse el libro, que a mí me pasó eso, como que yo sentí que hubo historias demasiado entretenidas, pero que obviamente por ser una serie no pudieron ahondar tanto en ellas, entonces fue como, me voy a leer un libro para saber realmente qué pasa y no sé qué. Creo que es un libro increíble. No le puse todas las estrellas en Goodreads, como dije antes, porque sentí que o le sobraba mucho a veces o le faltaba mucho en otros momentos. Y eso,
Bueno, aquí se termina la parte de sin spoilers. Adiósito, nos vemos. Y supongo que los que se están quedando acá o se quieren spoilear o ya se leyeron esto. Así que vamos a comentar. Primero, temas. Temas que yo sentí que fueron los más hablados y los más generales a lo largo de todo el libro. El primero, quiero hablar del título del libro. Sí, o sea, Guerra y Paz. Encontré genial el título, primero porque es súper corto, entonces cualquier persona se va a acordar sí o sí. Como, no es algo profundo, no es como la sombra más allá de... No, Guerra y Paz, o sea, imposible que no se te quede en la cabeza. Así que creo que eso, por lo menos como comercialmente, muy acertado del caballero. Aunque no creo que lo haya pensado así cuando lo escribió, pero bueno. Segundo, obviamente, Guerra y Paz de verdad narra demasiado bien lo que es esta historia. Porque si tengo que dividirla en dos escenarios más o menos que se nos presentan, son siempre o los escenarios de la guerra y cómo nuestros personajes están en las batallas, cómo ellos están viviendo los momentos pacíficos de la guerra antes de las batallas o después. Y cómo también vemos todo el lado más pacífico, la paz. Pero que al final es lo que vemos con la aristocracia rusa, no sé, todas las fiestas que se van dando y en donde se van contando chismes, donde no sé. Se van conociendo a los personajes, donde pasan muchos otros acontecimientos importantes para la historia. Así que encuentro que sintetiza demasiado bien lo que es el libro. O sea, tienes momentos de guerra y tienes momentos de paz. Pero además, y a todo esto, por lo menos a mí, el lado que más me gustaba era paz. Como que uno tenía, no sé, como 5 capítulos que eran enfocados en la parte pacífica, donde era ya todo como una historia mucho más normal, sin la guerra al final, sin batallas, sin combates, sin muerte. Y solía transcurrir o en San Petersburgo o en Moscú. Y luego tenías como otros 5 capítulos que iban a la parte de la guerra, preparándose para la guerra, los soldados, los caminos que tomaban, las decisiones que se tomaban, etcétera, etcétera. Y así iba siendo intercalado el libro, o sea, 5 uno, 5 el otro, por decirlo así. No es que necesariamente sean 5, pero, o sea, siempre era como un bloque de uno, un bloque del otro, y así. Y al menos a mí en general siempre me gustó más la parte de paz, o la parte como de la sociedad aristocrática rusa. Porque honestamente mis grandes problemas con este libro fueron gracias a la parte de la guerra, que más adelante voy a decir. Pero al final del libro, como que igual la parte de la guerra está demasiado buena. Cuando llegan a Moscú, los franceses, yo de verdad era como... me entretenía mucho más que saber lo que estaba pasando con otros personajes, honestamente. Pero lo otro que también creo que refleja muy bien el título, Guerra y Paz, es los constantes cambios que vemos en los personajes, en especial en los 3 personajes principales, porque en un momento u otro, obviamente hay algunos que están más marcados que otros, pero sí o sí todos estos personajes tenían momentos como de guerra interna, pero brígidos, así, donde de verdad era como, ¿cuál es el sentido de la vida? Y esto, y no sé qué, y como que todo me da lo mismo, y casi que voy a explotar, y chao con todo. Y después tienes otros momentos donde ellos están como, no, pero ahora encuentro que estoy en paz, y como que estoy preparado para todo, y como se viene un nuevo mundo, felicidad, o negativo o positivo. Los dos, eran como los dos moods de los personajes. En general no había... Creo que eran muy pocos momentos donde yo decía como, están equilibrados. No, eran siempre o estaban en guerra con ellos mismos o estaban súper en paz con ellos mismos. Así que eso yo también encuentro que es muy, muy choro poder hacer esa analogía. En especial con Pierre. Yo creo que Pierre es como el ejemplo de lo que es esta guerra y paz interna. O sea, el tipo que la mitad del tiempo está como, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Cuál es el sentido de todo? ¿Existirá realmente un dios? Cuando se hace masón y como que casi que va a cambiar su vida por completo y que le mostraron las nuevas vías para ser feliz y la cuestión. Y que al final no le resultó, pero bueno. Y luego momentos ya pacíficos, por ejemplo, después de la guerra, después de que lo hacen prisionero, cuando él ya se da cuenta que lo que importa al final no es necesariamente un poco estar, no sé, buscándole como la quinta pata al gato, al sentido de la vida, sino que es vivirla y disfrutarla y amar. Y yo creo que es como el gran ejemplo de este conflicto interno que tienen los personajes. Pero también lo podemos ver en Andrei, por ejemplo, que también en muchos momentos estaba como súper desanimado, quizás no al nivel de Pierre, porque Pierre además como súper expresivo de todo lo que pasa y es como mucho más dramático y como... Pero Andrei es como más serio y es como, bueno, ya, será. También, o sea, las 2 veces, bueno, la primera vez que estuvo a punto de morir y la segunda vez que lo lleva a su muerte.
son como los momentos donde más paz encuentra él. Y el resto del tiempo, la gran mayoría del tiempo, está muy en guerra consigo mismo, con sus sentimientos, sobre lo que debería hacer en su vida, lo que debería hacer, por ejemplo, sobre su relación con Natalia, su relación con su hijo, su relación con sus mismos como vasallos, porque sí, en esta época todavía había servidumbre y casi que era como feudal el tema en Rusia. Así que sí, de verdad uno puede aplicarlo a todos los personajes, incluso yo diría que es como la personaje más santa y mi personaje favorita, que es María. Hasta ella tiene momentos como de guerra y paz constantemente, o sea, en la gran mayoría de los momentos de paz es cuando está con su sobrino, cuando no es molestada por su papá, cuando se enfoca solamente en lo que es rezar, en lo que es orar, en la religión, en ayudar también al prójimo. Pero también tiene momentos de guerra interna, por ejemplo, cómo soporta todos los comentarios feos que se dicen en contra de ella, partiendo por su papá, por el resto también de la sociedad, sabiendo que ella no es la mujer más bonita del mundo y que casi que es imposible más o menos que se vaya a casar en algún momento. O por ejemplo los celos más adelante frente a Sonia con Nikolai, sabiendo que ellos dos tenían una historia, sabiendo que Sonia siempre estuvo enamorada de Nikolai y todo, y que Nikolai en un momento también juró que estaba enamorado de Sonia. Aún así, ella tenía este conflicto interno como, me cae mal esta niña porque es la prima, lo conoce mucho más que yo, es mucho más bonita que yo, y fue la primera a la que él amó, y además es tan buena porque está renunciando a él para que yo pueda estar con él, pero al mismo tiempo no puedo odiarla porque eso me hace mal cristiana, porque además no ha hecho nada malo en contra mío como para que yo pueda odiarla. Entonces también tiene un conflicto y una guerra interna súper importante en cuanto a permitirse ella misma sentir ciertas cosas o ilusionarse o también pararle los carros a la gente, como debió haberle hecho a su papá, versus esta imagen de tengo que ser una buena cristiana, tengo que ser una buena mujer, piadosa, callada, como tomar todo y no decir nada porque eso puede ir al resto. Y el último incluso que voy a nombrar es Dolokhov, porque él también, o sea, tenemos un momento como de guerra que al final son todos los conflictos en los que se mete, por ejemplo, que termina en duelo con Pierre y todo, o cuando termina estafando básicamente a Nikolai. Pero también tiene momentos de paz, que son los que se nos narran, por ejemplo, al momento de él cuidar de su familia, cuidar de su mamá, cuidar de su hermana. Se dice que él es un muy buen hijo y un muy buen hermano y que realmente todo él siempre trata como de dárselo a su familia y de tenerlas bien protegidas. Otro tema que encontré que estaba demasiado presente en todo momento y que igual ya lo he hablado un poco, en especial con María, es el tema de la religión. Se nota que Tolstoy era una persona muy religiosa y le importaba mucho este tema y claramente quería plasmarlo en el libro porque no hay personaje que no se haya planteado en algún momento su relación con la religión, su relación con algunas de las variantes del cristianismo, su relación con Dios, su relación un poco quizás también con la vida. Y yo creo que los personajes más icónicos de esto son claramente Pierre, que está todo el rato como existirá un dios o no, que al principio era como ateo, pero después se hace masón y después, bueno, sigue constantemente en este camino como de descubrimiento propio y también descubrimiento sobre cuáles son sus creencias y su relación con Dios y un poco qué vengo yo a hacer en este mundo. Andrei también lo vemos en esa parada varias veces. Yo creo que quizás de los tres personajes más importantes, la que menos la vemos en eso es a Natalia, porque Natalia era mucho más una niña que vivía el momento, que no se preocupaba tanto de las consecuencias de las cosas, que era muy alegre y que al final eso es lo que la hace tan atractiva para muchos hombres como para Andrei o para Pierre o incluso para Anatoly. Entonces estas cosas más profundas de la religión como que... Pero en ciertos momentos recuerdo que igual ella se pone a pensar en estos temas. Creo que por ejemplo para la muerte de Andrei también se vuelve como mucho más religiosa, también influenciada obviamente por María, pero creo que es bien importante eso, el hecho de que la religión de verdad es un tema súper potente y por lo menos no siempre estaba tan frente a uno. La temática de religión muchas veces de forma muy sutil se podían dar atisbos de esta, así que lo encontré muy ágil de su parte. Otro tema que... Ya, yo creo que este es el tema que... Bueno, este y el que viene son los dos temas que más me gustaron a mí, que más rescato por lejos de este libro. Es el tema de la importancia de la historia. Y cuando me refiero a eso, no me refiero como de la historia de los personajes necesariamente, como que este fue y le habló a esta y después se casaron con este y no sé qué. No, sino que me refiero a la historia así como el ramo de historia, como la historia.
Y esto se ve demasiado bien en cómo se narra primero la percepción que tienen ciertos grandes líderes, como por ejemplo Napoleón o el zar Alejandro o el mismo Kutuzov, no sé cómo se pronuncia, perdón. Y también que hay muchas frases o muchos, no eran capítulos enteros necesariamente, pero sí eran varios párrafos en donde se detiene mucho Tolstoy a analizar cuál es el sentido de la historia, quiénes son realmente los que las escriben, si es que la historia es escrita o es dominada o conducida por ciertos personajes históricos que nosotros usualmente creemos que son los que al final forjaron la historia, o si es que ellos son solo piezas más de algo más grande que termina siendo la voluntad en general de todas las personas que están habitando en ese momento y que están siendo parte de ese momento histórico. Y incluso yo diría que marqué el librito en como los lugares que más me gustaron. Y el que más me gustó fue en la página 503, capítulo 4. No sé, esta sería como la parte 2 del libro, y en donde se pone a analizar las guerras que hay en esta época en Europa, toda la colonización de Napoleón, un poco cuál es la importancia que a Napoleón usualmente se le da y se le sigue dando históricamente, o también en cuanto a la estrategia militar, pero si es que realmente él debería llevarse el crédito o no, si es que debería ser quizás el crédito un resultado del conjunto de las voluntades de sus propios generales, o de otras personas que no necesariamente figuran en la historia, o incluso de ese soldado X que fue y quizás le atravesó la espada a el otro soldado X, y por eso mismo es que tienes una muerte más, y porque tienes una muerte más significa que las cosas están peor, entonces todos terminan tomando la decisión para irse. A lo que me refiero es que se puede analizar que la historia es mucho más que los personajes individuales que nosotros solemos estudiar en clases o leemos en libros o se hacen documentales de ellos, sino que al final la historia puede que muchas veces sea como un destino que nosotros no tenemos control frente a ello, o que quizás sí tenemos control en cierta medida pero no nos damos cuenta. Como que nosotros como personas individuales, como uno más de la masa, quizás tenemos mucho más peso de lo que realmente se nos da. Así que eso lo encontré genial. Y también las distintas miradas que históricamente se les dan a estos tres personajes, a Napoleón, a Alejandro y a Kutuzov. Porque claramente Tolstoy es muy fanático del general Kutuzov o Kutuzov. Lo siento nuevamente. Y termina defendiéndolo al final del libro en muchas páginas, lo que me hace entender a mí que en su época y quizás en la historia rusa en general no es muy popular este general. Bastante interesante igual es, yo como latinoamericana al menos, enterarme de todo este tema de la invasión a Rusia de Napoleón, de los efectos que tuvo en su gente y un poco cómo era la sociedad rusa en ese momento, porque claro, nosotros en clases típico que vemos, no sé, los efectos que tuvo que Napoleón asumiera el poder y que por ejemplo invadiera España, que al final tuvo un súper efecto en Latinoamérica. Pero no necesariamente nos ponemos a estudiar o se nos pasa en clases en los otros países también cómo lo pasaron con Napoleón, y países por ejemplo como Rusia, que en general la historia rusa por lo menos para mí es un gran misterio, porque en el colegio por lo menos nunca te la pasa, como que con suerte te vas a la revolución rusa y sería, y desde ahí como que parte Rusia más o menos. Entonces es bien chulo también como aprender un poco de historia, que quizás yo sé que las novelas históricas no son la fuente más confiable para aprender historia, pero algo ayudan igual. Y la forma en que Tolstoy narra este momento histórico de su país, que es muy fuerte encuentro yo, y que no se le da el peso, porque, o sea, Napoleón, los franceses llegan a Moscú, invaden Moscú. No es menor. Creo que lo hace de una forma muy muy entretenida, y además sigue haciendo estas reflexiones sobre qué es realmente la historia, qué es realmente este periodo histórico también para Rusia. Yo creo que hay una crítica súper fuerte a Napoleón, pero que es obvia. Y una crítica muy fuerte también al zar y al zarismo en general, y que se puede ver más al final quizás, y si uno lee un poco más sobre Tolstoy, como que se entiende de dónde sale esa crítica quizás al status quo más o menos que tenía Rusia, al zarismo, a la aristocracia rusa, y obviamente a este modelo social y económico que tenían, que era básicamente de la Edad Media. Pero encuentro que, por ejemplo, las críticas que se hacen a Napoleón, que son mucho más de frente, no son las mismas que se le hacen a Alejandro. A Napoleón quizás se le hace ciertas críticas más como es un poco despiadado y
Críticas que yo creo que en esa época la sociedad rusa seguía compartiendo, porque tampoco había pasado tanto tiempo desde que lo habían invadido, y que en general mucha gente ahora también comparte. O sea, Napoleón podrá ser un gran estratega, un gran militar, todo lo que quieran, pero con el tiempo se ha instaurado esa visión más crítica de Napoleón, pero también lo hace con su propio zar, o sea, un zar que en esta época al menos se veía que era muy popular, un zar que seguía siendo esta figura muy mística y casi que un dios, y todos tenemos que reverenciarlo y es nuestro padre y vamos a dar la vida por él, pero que también cada vez que iba y trataba de ser el general más o menos en las batallas, los animaba, pero sería. No es como que eso le garantizara la victoria al zar, y él, por muy buena persona que quizás fuera o quizás no fuera, pero esa es como la imagen que se da del zar en el libro, eso no fue suficiente al final para que tomara las decisiones políticas que tendría que haber tomado, o para que se hubiera resguardado como ya lo ha hecho, o haberse dado cuenta que él podría ser el rey, el zar, el emperador, todo lo que quieran, el título que quieran, pero no tenía Dios para el piano para el tema de la guerra. Así que... Y el último gran tema que creo que toca este libro, o que nos muestra el libro, y que a mí me encantó, que yo creo que entre este y en la historia quizás este me gustó mucho más, porque lo encontré mucho más novedoso, porque yo aprendí más, es el reflejo que hace la sociedad rusa. Partiendo porque tenemos dos mundos totalmente distintos, que son el mundo de la gente que sí come y que sí tiene una buena vida, versus el resto de la población rusa, que son campesinos, que son sumamente pobres, que son sumamente ignorantes también, y no lo digo como en un sentido negativo, así como ignorante, no, sino que en el sentido de que de verdad no tenían educación, no sabían leer, no sabían escribir, no sabían muchas veces que ciertas medidas que se querían tomar, que podrían haber sido mejores para ellos, para mejorar su calidad de vida, por ejemplo las que tenía pensadas Pierre, ellos las rechazaban o abusaban de ellas, que al final terminaba siendo súper contraproducente, porque eran medidas que quizás se hubieran implementado bien, y si ellos también las hubieran aprovechado, les hubieran aumentado la calidad de vida muchísimo, pero estos, entre que no confiaban, entre que no entendían y entre que estaban tan acostumbrados a un modo de vida, como digo, súper medieval, súper feudal, que es bien increíble pensarlo, en especial en esta época. Tampoco olvidemos que Rusia, o sea, la parte por lo menos que mueve el país, es la parte europea, es la parte que está en Asia. La parte que está en Asia es la parte que está más fría, es la parte más despoblada, y es la parte un poco como de la que Rusia en general siempre trata de alejarse, porque este mundo al parecer da más estatus ser europeo que ser asiático. Y ellos también lo conversan. Pero encuentro muy chulo eso, cómo se nos presenta esta sociedad rusa, se nos presenta con lo bueno y con lo malo que tenía muchas cosas malas, pero también tenía cosas muy buenas y que me impresionaron muchísimo en cuanto a ciertos ideales, ciertos principios que tenía tanto la gente como también los mismos aristócratas. Y por ejemplo, si nos ponemos a entrar también a ver la misma aristocracia rusa, que es súper interesante esta falta de nacionalismo que a mi parecer se ve iniciado y potenciado gracias a la invasión napoleónica. La aristocracia rusa, por lo menos lo que nos presenta el libro, todos hablaban francés, algunos hablaban ruso, y algunos pocos sabían hablarlo además. Pocos sabían hablarlo de los mismos aristócratas, la gran mayoría hablaba en francés. Incluso cuando ya parte la historia, que ya estamos viendo que hay un conflicto con los franceses, ellos siguen hablando francés y se ve mucho mejor que hables francés a que hables en ruso. Había una mirada súper peyorativa de lo que era Rusia en sí, de su misma aristocracia. O sea, era como, sí, tenemos estos palacios que se reflejan muy bien a lo que podemos encontrar en Europa y no sé qué, pero los mejores médicos están en Europa, están en Francia. La mejor moda está en Francia, la mejor educación está en Francia. Y así todo, o sea, Francia era como el modelo de excelencia, siendo que aún así era el enemigo al principio ya de esta historia. Y después cuando empezamos a ver la invasión, o sea, empezamos a ver cómo de a poco ellos tienen que rechazar esta gran admiración que tenían por los franceses y por todo lo francés, porque son ellos mismos los que ya entraron a Rusia, los que ya empezaron a devastar sus pueblos, los que llegan a Moscú, hacen que la mitad de la aristocracia rusa tenga que salir arrancando de Moscú, dejando todos sus palacios, como al cuidado con suerte de 1 o 2 criados, si es que los criados se querían quedar. Y lo más probable es que igual les iban a saquear todo, tanto los franceses como los mismos rusos pobres que se quedaban ahí en Moscú. Entonces ahí sale un sentimiento muy antifrancés, que también después vemos con todo el tema de los prisioneros. Es como muy increíble que su misma gente no supiera hablar, y estamos hablando no de la gente pobre, o sea, estamos hablando de la gente de clase alta, los que tenían la mejor educación, no sabían hablar ruso. Y cuando se tienen que poner a hablar ruso, porque es mal visto que hablen francés, la mitad hablaba pésimo y terminaba cambiando inconscientemente al francés, porque de verdad no sabían hablar ruso.
hay una riqueza mayor quizás de la servidumbre o de la gente más pobre en esta sociedad rusa en cuanto, por ejemplo, a la identidad de lo que era ser ruso, y que yo creo que de a poco se van llenando de eso la aristocracia rusa. Y otro tema muy choro encontré también fue lo que era la percepción del zar, esta cosa que era el gran padre de todos, que era este gran dios, este gran protector que viene aquí a salvarnos más o menos. Y encontré que eso es las pocas cosas que unían tanto a la gente más pobre como la gente más rica. El mejor ejemplo es Nikolai. Nikolai era un tipo que era hijo de un conde, que venía de una familia de plata, una familia aristócrata en Moscú, que se mete al ejército, ahí termina siendo un fanático más de todo el resto en cuanto a el amor y cómo idolatraban al zar Alejandro, que obviamente no se ve replicado en todos los personajes, pero sí se ven varios, tanto de arriba como de abajo, por decirlo así. Y también como lo comparaban con Napoleón, por ejemplo. O sea, Napoleón lo que supuestamente hacía era decirle a sus tropas: yo estoy al mismo nivel que ustedes, y si ustedes van a pelear y están en el peor momento, yo voy a ir y voy a pelear con ustedes en el peor momento también, versus que el zar era como: hola, hola, protéjanme todos, yo ojalá que pelee, pero si no, bueno, protejan Rusia, adiosito. Ahora, ¿cuánto a personajes? Estoy segura que aquí llevo como 1000 horas hablando, pero es que hay tanto para hablar. Andrei, yo la verdad con este caballero tenía momentos donde me caía muy bien y tenía momentos donde de verdad era como: oh, ya partió de nuevo. En general es un personaje que me gustó bastante. De los tres creo que era mi favorito, de estos tres principales. Me gusta mucho que fuera muy aceptado en la sociedad, en la clase alta de la aristocracia rusa de su época, pero él como que la rechazaba mucho. Es el típico héroe más o menos que sale de la burbuja y ve más allá, pero no es un héroe perfecto, y yo creo que eso es lo choro también de todos los personajes. O sea, es un héroe que, por ejemplo, se enamora al parecer de la nada de una jovencita mucho más chica que él, que era muy muy inocente y que de verdad encontraba yo que era cualquier cosa, y al poco tiempo dice como: ya nos vamos a casar y no sé qué, y te amo la cuestión, y después como: ah, pero me voy un añito a recorrer por Europa, porque mi papi no me deja casarme contigo, si no. O también, por ejemplo, la lejanía que tenía con su hijo, que muchas veces también decía como: lo quiero y todo y me preocupo, y lo veíamos en el libro, pero él admitía que no necesariamente era quizás lo que más quería en el mundo, o que debería querer más a su hijo, preocuparse más de su hijo de lo que él realmente lo hacía. Obviamente también su tratamiento con su mujer no es malo, pero él de verdad estaba ni ahí con ella, y que obvio ya quizás la tipa sería muy chata, no sé, muy fome, muy simple, muy todo lo que quiera, muy superficial, pero aún así era la señora y estaba embarazada, y literal llega cuando ella se está muriendo y dando a luz como: mira lo que me hiciste, adiós. Entonces creo que Andrei de verdad era un personaje súper choro, porque uno podía tenerle mucha estima, podía respetarlo mucho, era un personaje sumamente inteligente, y que a mí al menos como que es el típico perfil del personaje que a mí me encanta, como el misterioso pero que ve más allá, y bueno, además era millonario, las tenía todas, pero también era un personaje súper frío, y con las únicas excepciones, si es que quizás la única creo yo, era con María, con su hermana. Con el resto de verdad creía que igual mantenía un nivel de frialdad y de lejanía bastante grande. En todo caso encuentro muy notable cuando él hace como su reflexión final, podríamos decirlo así, en cuanto a por qué él estaba tan enamorado de Natasha. Y al final lo que amaba de Natasha era el alma que tenía, que era tan feliz, tan linda, tan representada como una niñez llena de felicidad, de libertad, de alegría, y que eso era lo que él siempre estaba buscando, y un poco que se preguntaba por qué no lo puedo tener. Realmente ¿amaba a Natasha? ¿O lo que amaba era lo que ella representaba y lo que él siempre quiso tener, y que juraba que estando al lado de ella lo iba a tener? Que yo creo que no, pero bueno. Luego tenemos a Pierre. Es un personaje que me dio mucha risa. Como que cosa que hacía este cabro como que le salía mal. Era muy dramático porque se dejaba caer muchas veces, pero también se levantaba y llegaba con una nueva idea y que defendía esto, y que la gente como que realmente no lo respetaba al principio. Bueno, en general la historia rusa nunca lo respetó, según yo. Pero se hizo millonario y era súper ingenuo y le daba plata a todo el mundo, y después que terminan casándolo un poco como contra su voluntad, pero él tampoco nunca dijo nada. Con Elena, que tiene más matices por lejos. Claramente también es el personaje más principal dentro de los principales, y el mismo Tolstoy dice que es un reflejo un poco de él. Lo que sí es que me hubiera gustado quizás ver un poco más de su relación con Natasha, pero no como casado, sino que un poco antes. Creo que eso me faltó también en el libro. En cuanto a Natasha, a mí me caía mal la señorita. No, nunca me cayó bien, no la pude pasar nunca, porque encontré que era la típica niña que vive de verdad como en una nube y en otro mundo, pero que ya es nivel extremo, cuando después se enferma porque no
se pudo escapar con Anatoly y después se dio cuenta que él estaba casado y que su verdadero amor era Volkonsky, pero tuvo un momento de debilidad. Se despertó mi gata. Por lo menos para mí, Natasha fue una representación demasiado típica y demasiado como estereotipada de lo que eran muchas veces las mujeres, como súper pasionales, que claro, como que ellas son el rayito de sol que va a venir a iluminar tu vida y que muchas veces se dejan llevar como por sus emociones y por, no sé, por jóvenes encantadores que llegan de un día para otro como a enamorarlas y a engatusarlas, que es un poco lo que pasaba como con Anatoly. Todo lo malo que le pasaba a ella, yo era como, te lo mereces, estúpida. Después tenemos a mi personaje favorito, María. Yo María la adoro, como de verdad la amo. Sí creo también que vuelve a ser esta imagen súper estereotipada de lo que debería ser quizás una mujer. Súper piadosa, que se queda callada, que no levanta la voz, incluso si es que la están tratando mal, que está 100% dedicada al prójimo y a ser solidaria y a la religión. A mí me encantaba María porque encontraba que fue el alma como más pura de todo el libro. No sé, cada vez que leía frente a ella como que la encontraba demasiado tierna. Me encantaba, de verdad me encantaba. Pero sí me da rabia eso, me da rabia que quizás refleja muy bien el tema en la época. Pero una mujer que nunca realmente pudo ser o demostrar lo suficientemente fuerte que era frente a su gran verdugo que fue su papá. Cuando después se muere, como que ella ya empieza a ser un poco más... Pero en esa época dejó que el papá literal abusara realmente de ella todos los días y ella no hacía absolutamente nada. Entonces eso de verdad me da mucha pena. Nikolai es un personaje que la mitad del tiempo es como, este es un buen cabro, y el otro rato es como, cabro estúpido. Pero me encanta porque siento que evoluciona muy bien y al final ya incluso en el epílogo, cómo relata él su vida con María, su percepción un poco de la vida, fue como... Ese es un buen cierre para un personaje, ¿eh? Un personaje que tuvo muchos bajos, pero también aprendió con el tiempo que ya no podía hacer todo lo que queráis, no eres joven para siempre y todas las cosas también tienen consecuencia, tienes que empezar a cuidar al resto. No sé, creo que era un muy buen personaje. A mí al menos me gustó mucho, pero sé que hay mucha gente que lo odia, así que también lo acepto. Quizás me gustó mucho porque Jack Lawrence lo interpreta en la serie de DC y yo amo, pero puede ser. Elena, yo también la amaba, como que quieren que diga, yo cada vez que ella aparecía, yo de verdad sabía que le iba a pasar muy bien leyendo sobre ella, porque encontré que era una tipa, ya, todo lo que quieran, súper manipuladora, súper mala, si quieren, infiel, todo lo que quieran, aprovechadora, pero la encontraba tan clever que de verdad el desenlace de ella me dio demasiada pena. Yo ya lo sabía, pero me dio pena porque sentí que fue tan superficial, fue como, sí, bueno, y se murió, y la gente se enteró, adiós, se merecía algo mejor, mi Queen Elena. Denisov es un personaje que era bueno, era como planamente bueno. Mi único problema fue que nunca supe cuándo salió del hospital. Como que ese fue mi gran problema con Denisov. Nunca caché cuándo salió del hospital, en qué condiciones salió, si es que el ejército lo siguió reprimiendo o no. Ese fue mi gran problema, pero me dio pena cuando estaba en el hospital, me dio pena. Anatoly. No sé, como que... no era un villano memorable, creo yo, a diferencia de Elena. Y era como tonto y... por eso me daba mucha risa, porque cada vez que leía de él era como... yo sé lo que vaya a hacer, ¿cachai? Porque era el tipo más aprovechador, era el tipo que más buscaba ascender socialmente y lo logró. Creo que es un muy buen reflejo de muchas personas en este mundo. Dolokhov, como dije antes, era un personaje que tenía dos matices. Me hubiera gustado más leer acerca de él, pero de como el lado bueno quizás de él, porque se le da mucho más, obviamente, énfasis a... el hecho que gana plata a través de las cartas y un poco estafando a sus amigos, que no tiene control, que de verdad como que hace lo que quiere. Pero también se nos dice que tenía este otro lado bueno y se nos menciona un poco en algunos párrafos, pero sería. Y quizás que explorar un poco más la relación que tenía con Sonia, porque creo que también eso hubiera sido muy entretenido. Sonia también era un 7, o sea, esta mujer de verdad era genial. Creo que es el personaje más perfecto, porque a mí parece creo que era la que tenía menos defectos como en el papel. No por eso creo yo que era el mejor personaje, pero sí creo que objetivamente hablando era el personaje más perfecto. Sumamente buena, la típica personaje que te da demasiada pena de lo que pasó y que te hubiera gustado que te contaran un poco más de ella y que haya encontrado como su príncipe azul porque se lo merecía. En cuanto a las parejas, Andrei y Natasha nunca me gustó mucho, me dio mucha rabia cómo terminó eso, obviamente, pero creo que el desenlace que tuvieron fue bueno. Yo no los veía casados. Yo no veía esa relación funcionando y el hecho de que Andrei se haya muerto, pero como que la haya perdonado y ella como que haya estado súper devota a su lado ese último tiempo, cuidándolo y un poco pidiéndole perdón, ya, sí. Pero nunca me gustó mucho esa relación, encontré que fue demasiado apresurada. Iba para
cualquier lado esa cosa. Ya, la relación de Natasha, de Anatoly y de Elena. Es bien interesante ver cómo Elena un poco como que apadrina a Natasha, encuentro yo. Me hubiera gustado más ver sobre eso y cómo trata de ayudar a su hermano, pero claramente la relación de Anatoly y de Natasha es como cualquier cosa. Me enojaba demasiado leer sobre ella porque era como, Natasha, estuviste esperando todo un año y ahora como que te queda un mes y te vas a ir con este tipo que no tiene nada bueno. La relación de Natasha y Pierre. Esta relación sí me dejó como con gusto a poco porque aunque igual la explayan al final en el epílogo, a mí parece, por ejemplo, en la serie estuvo mejor construida que en el libro. Porque en el libro siento que fue demasiado repentino, no sé, el descubrimiento de Pierre de que amaba a Natasha, pero como que la quería, pero no sé. A mí no me gustó mucho cómo lo trató. Es una de las grandes críticas que tengo con el libro, porque siento que hubo muchos momentos importantes que no fueron lo suficientemente profundizados y hubo otros momentos que eran inútiles y que me dedicaron 20 páginas. Y uno de esos es la como pseudo confesión que hace Pierre a Natasha, que le dice, no estés deprimida porque Andrei ya sabe todo lo que pasó con Anatoly, tú tienes todas las oportunidades de la vida para vivir y si yo quizás fuera otra persona distinta, te diría aquí mismo que te amo y no sé qué. Ya, yo creo que ese momento es muy lindo, pero es muy corto. Y es demasiado como repentino. Me hubiera gustado mucho más ver un progreso gradual de cómo se avanzan estos dos, más que lo que vi, que siento yo que al final del libro era como, ya, quiero terminarlo, voy a hacer que se pongan juntos y voy a hacer esto, fin. De Pierre y Elena, bueno, me da risa nomás que Pierre era como, la he hecho tan infeliz y Elena era como, jaja, obvio. Pierre y María me gustaban mucho leer sobre ellos porque me encantaba la amistad que tenían, eran muy tiernas. De María y de Andrei, estos sí que me encantaban, eran unos tiernos. Me encantaba cómo los dos se preocupaban demasiado del otro y cómo eran las personas que más se querían y me encantaba cómo se defendían. María y Nikolai, ya, esta pareja yo la amé demasiado, me encantó. Y lo único que me dio pena también fue que siento que al final me faltó más desarrollo. Iba muy bien la parte del desarrollo desde que se conocen, desde que empiezan a hablar, pero cuando se vuelven totalmente pobres los Rostov y María como que intenta igual seguir y entablar una relación con Nikolai, me faltó ver un poco más de eso. Yo sé que Tolstoy lo corta ahí y después nos manda ya cuando están casados y no sé qué, pero me quedé con gusto poco. Y siendo que yo creo que la principal razón por la que yo leí este libro era porque quería saber más de estos dos. Pero aún así los amaba. Creo que se balanceaban demasiado bien y que los dos se convirtieron en las personas en el momento preciso para que ellos se encontraran y fueran una hermosa pareja. Me encanta. Nikolai y Sonia, qué triste. Como todo lo que puedo decir. Qué triste por Sonia, porque Nikolai claramente nunca la pescó realmente, pero qué triste. La amistad de Nikolai, de Denisov y de Dolokhov también la encontré muy chora, como eran los paralelos y como tenías una amistad que era mucho más, quizás se veía fome, pero era al final seria y que duró por mucho más tiempo que, por ejemplo, con la de Dolokhov, que era como la amistad entretenida y este amigo, ¿cachai? Que yo lo voy a defender hasta el final de los días, pero al final fue un amigo que te estafó, que te robó mucho dinero y que estaba muy enojado contigo porque la tipa a la que él quería no lo quería a él y quería a la amiga. Me gustó. ¿Qué es lo que no me gustó de este libro y por qué no le puse todas las estrellas? Era muchas veces muy largo en ciertos capítulos, en especial de la guerra, en donde me estaban narrando detalle por detalle cómo el caballo se había quedado atrapado en el lodo y que el flanco izquierdo de no sé qué campo estaba siendo atacado por no sé qué. Eran puras cosas que de verdad al final del día como que no aportaban absolutamente nada. Era una descripción sumamente detallada de momentos que quizás para alguien que le gusta la guerra y le gustan los armamentos sea bacán. Pero yo, que entre que no cacho nada de eso y de verdad yo quería ver cómo avanzaba la historia, eso, considerando que ya era un libro muy grande, que yo ya era como, por favor, termina, no me gustó para nada. Al otro lado, la poca extensión que hubo en ciertos capítulos vitales que mostraban ciertas relaciones. Como decía, por ejemplo, con María y con Nikolai, o con Natasha y con Pierre. La verdad creo que esas dos relaciones, que fueron como las relaciones finales y las grandes relaciones del libro, tuvieron momentos donde estuvieron muy bien desarrolladas, pero hubo otros capítulos donde pasó así y eran capítulos muy importantes. Y el hecho de que hayan sido tan cortos y que haya habido tan poco detalle y tan poca interacción quizás, a mí me molestó muchísimo, considerando que tenía otras 20 páginas en donde me decían por qué la bala fue para arriba y no para abajo, y eso significó que alguien se murió, pero ese alguien no era importante para la historia. Lo que sí me encantó de este libro son los temas que abordan, como ya lo analicé bastante. También la forma que narrar los hechos históricos, lo encontré novedoso, y en especial porque, por ejemplo, se metía en la mente de ciertos personajes. Se metía, por ejemplo, en la mente de Napoleón, y eso lo encontré brillante. Hay que tener valor para hacer eso. Y también la alusión final a lo que sería quizás la revolución rusa, que obviamente Tolstoy no llegó a estar vivo para ese periodo, pero
literal es como lo predijo todo. Hay ciertos momentos tristes que también creo que es necesario mencionar. Por ejemplo, el relato de Denisov cuando está enfermo y cuando Nikolai lo va a buscar y trata como de sacarlo del hospital. Encontré muy tierno de Nikolai eso, y eso es de los momentos que a mí por lo menos me hacen quererlo mucho, pero súper triste. La muerte de Platón también me dio tanta pena. Yo era como, este caballero es tan lindo. Y también lo que se nos cuenta finalmente sobre Kutuzov. Tipo literal fue el gran héroe, por lo menos así lo narra Tolstoy, y muestran cómo eso al final no importa en el mundo político. Muchas gracias por haberme acompañado en este eterno video. Muchas gracias por todo y nos vemos